Bueno, siguiendo entonces con nuestra unidad número 2, derecho constitucional, tenemos los derechos de la primera generación y que vienen, justamente son los derechos fundamentales que va a pasar a tener la humanidad a partir de la Revolución Francesa de 1789, que es la que consagra la libertad, igualdad y fraternidad. 14 de julio de 1789, y que es una revolución de intelectuales franceses y del pueblo, por supuesto, una de las revoluciones más importantes populares que hubieron, justamente para derrocar al absolutismo monárquico que imperaba en Europa. El absolutismo monárquico que imperaba en Europa. Buenos días, Leila. El absolutismo monárquico donde justificaban este poder absoluto y la opresión del pueblo, de alguna manera, en la teoría del derecho divino de los reyes que les conté, donde el poder les venía directamente, sin intermediario, de Dios. Entonces, cuando se produce esta revolución y se termina con la monarquía absoluta en Europa basada en esta teoría del derecho divino de los reyes, nace esta libertad, igualdad y fraternidad en Francia, que va a ser la inspiración de los intelectuales de la época. Inspiración para que nazcan los derechos fundamentales de las personas. La humanidad siempre ha tenido derechos fundamentales, derechos que le van a ser concedidos por su condición de tal, de ser humanos, pero que en distintas etapas de la historia obviamente no siempre han sido reconocidos. Entonces, a partir de este momento histórico que va a tener también su influencia en la Constitución y en el movimiento del constitucionalismo clásico, que van a ser el derecho a la vida, son los derechos primarios, ¿no? A la propiedad privada, el derecho a la igualdad. El pueblo francés que estaba con hambre, que salía a las calles, que fue hasta el Palacio de Versalles pidiendo justicia realmente, porque no tenían pan para comer, y como les comentaba, una desafortunada frase que todos los historiadores actualmente coinciden en que María Antonieta nunca la dijo, que es: si no tienen pan, que coman brioche o tortas. De todas maneras, aparecen estos derechos primigenios, que son los derechos de la primera generación y que se le van a denominar los derechos del movimiento filosófico del constitucionalismo clásico, que por supuesto nuestra Constitución ustedes lo van a ver reflejado en el artículo 14, por ejemplo, no el 14 bis, sino el artículo 14. Entonces van a tener derecho al trabajo, el derecho a la igualdad. Siempre estamos hablando de derechos no en teoría, en el sentido de, bueno, tenemos un derecho a la igualdad, entonces todos tenemos derecho a todo. Igualdad no es sinónimo de igualitarismo, sino que es igualdad en igualdad de circunstancias. Es decir, que ese es el criterio que toma nuestro derecho para interpretar una prerrogativa de la que nosotros podemos ser depositarios, ¿sí?
Sí. Igualdad hay, claro que sí, pero en igualdad de circunstancias. Y acá hay ejemplos que ustedes tienen todos los días, ¿verdad? Hay ciertos requisitos que para ciertos beneficios se solicitan y no significa esto dejar atrás o en una especie de apartheid a esas personas que no cumplen con esos requisitos. Simplemente son requisitos que se consideran de idoneidad y que, bueno, hay que respetar, por ejemplo, para ser presidente, por ejemplo, para ser juez, ¿verdad? Son requisitos que hay que reunir. Principalmente esa formación que debe de tener académica. Entonces, por eso es que no todos pueden ser jueces, porque no todos van a cumplir estos requisitos. Y no significa por esto que estemos atacando a este derecho a la igualdad, a lo mismo que la libertad, obviamente, y que lo voy a escribir, está la libertad de expresión, que es una cosa, y la libertad de locomoción o de poder circular es otra, ¿sí? Pero que también se interpreta bajo este mismo criterio. Entonces, estos derechos de la primera generación es de la que va a estar nutrida la Constitución de 1853, juntamente con el modelo norteamericano de 1776, y estas corrientes filosóficas que ustedes van a ver resumidos, estos antecedentes jurídicos como el Pacto Federal, que ustedes van a ver resumidos en el preámbulo de la Constitución. Ahí tienen ustedes ese constitucionalismo clásico en una primera etapa de evolución. Cuando comienza a sufrir cambios, la Constitución lo va a sufrir a partir de estos movimientos sociales que van a decir, bueno, el hombre ya tiene derechos universales reconocidos, derechos básicos que antes no se tenían en cuenta, pues ahora, ¿qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con los derechos sociales? ¿Qué pasa con los económicos, sociales, culturales? Porque el hombre no vive aisladamente, y cuando digo hombre hablo en términos genéricos, ¿no? La persona no vive aisladamente, sino que vive en un contexto social. Y eso también debe de ser tenido en cuenta. Y esto fue lo que pasó con los derechos de la segunda generación que van a aparecer. De la mano del constitucionalismo social. Y este movimiento va a considerar justamente estos derechos, los derechos del hombre en sociedad. ¿Tiene derecho a trabajar? Y si tiene derecho a trabajar, ¿en qué condiciones va a trabajar? ¿En qué condiciones vamos a tener esta relación supuestamente de dependencia? De esto se va a encargar esos movimientos mundiales que hubieron justamente y que vienen en la República Argentina, la década infame, una década que en realidad estuvo compuesta por diferentes gobiernos que no tenían en cuenta a las clases trabajadoras, al pueblo, por decirlo de alguna manera, que no había un orden, no había una reglamentación en cuanto a cuántas horas de trabajo, había trabajo infantil, había explotación, todavía existían estos grandes terratenientes, por decirlo de alguna manera, todavía existía la famosa campaña del desierto de Roca, ¿no? O sea, estos gobiernos de Roca, Juárez, Selman, que en el sentido de estos derechos de los trabajadores no se tenían en cuenta, aunque hay algunos antecedentes de querer cambiar las cosas y que se los voy a compartir en el grupo, porque lo investigué y se los voy a compartir en el grupo. Pero en definitiva, quien toma todo esto y arma la Constitución de 1949 va a ser Perón. Perón
que va a tomar este movimiento de los trabajadores y va a dictar esa constitución en su primer gobierno, que fue la fórmula Perón-Quijano, en 1943. Esta constitución, que yo la simbolizo con el triángulo de la pirámide jurídica de Kelsen, que les expliqué la clase pasada, creo, a ustedes, para no tener que escribirla, esta constitución de 1949 contemplaba los derechos de los trabajadores, o sea, como una clase social casi les diría emergente por aquel entonces. Recuerden que desde 1945 tenemos la ONU, ¿verdad? Ya tenemos organismos internacionales que han nacido, ya se habla de derechos humanos para todo el mundo. Y creo que fue a ustedes a quienes les dije que, si bien la Segunda Guerra Mundial fue nefasta, las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron nefastas, fueron hechos nefastos en la historia, pero de algún modo sirvieron para que la ONU naciera, para que consideráramos que existen derechos que son imperecederos y que son para toda la vida de la persona desde que es persona. Entonces, en 1945 ya teníamos un avance con la existencia de la ONU. Entonces, en esta constitución peronista de 1949, Perón va a agrupar todos los derechos de los trabajadores, inclusive de los sindicatos, la creación de los sindicatos, de que estos trabajadores se puedan unir y puedan ser representados por una persona jurídica que defienda sus intereses frente a los empleadores, siendo estos estatales o privados. Pero ¿qué pasó acá? Viene la revolución de 1955. Y esta revolución de 1955, que viene, derroca el gobierno de Perón, ¿verdad? Derroca este gobierno, Perón se exilia y abroga la Constitución del 49, es decir, que la deja sin efecto, en otras palabras. Esta revolución entonces abroga la Constitución de 1949. ¿Por qué se le dice peronista? Porque fue bajo el gobierno de Perón, ¿verdad? Abroga. Abroga. Esto significa que la deja sin efecto hasta 1957, que es cuando se produce la reforma de la Constitución Nacional, y de esta Constitución de 1949 se agrega todos estos derechos a un artículo que es el 14 bis. Viene de la reforma de 1957, que agrega al 14, que ya teníamos con este movimiento clásico, agrega el 14 bis con todos los derechos de los trabajadores, sindicatos, etc. 14 bis. Constitucionalismo social. Luego que pasamos por esta instancia, como ustedes ven, hay estados evolutivos que tienen que ver con la sociedad, no con lo individual, y que eso nos permite avanzar en figuras que realmente la sociedad está necesitando. Y viene el constitucionalismo, como les decía, el clásico, el social, con los derechos de la primera. Los derechos de la segunda generación van a ser los derechos económicos, sociales, culturales, los del trabajador, es decir, los que van a tener una injerencia también en el hombre viviendo en la sociedad, situado y situacionado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre, en términos genéricos, ¿verdad?, vive situado en una sociedad real, concreta, y situacionado. ¿Por qué? Porque no está aislado, sino que todo lo que sucede en esa sociedad de alguna manera
a este ser, a esta persona, se ve influenciada por lo que en esa sociedad ocurre. Por eso hablamos de el hombre como ser situado y situacionado. Y entonces vienen los hechos de la tercera generación después, con el avance de la tecnología y la aparición de nuevas figuras que se hacen necesarias, que se incorporen a la Constitución, y viene la reforma de 1994. Por supuesto que esto está muy resumido, lo que les estoy comentando, y es a título ilustrativo, que son los derechos de la informática, del habeas data, protección de los datos, algunas reformas producidas en el habeas corpus, en la manera de trabajarlo, en la consulta popular, en la reducción de los cargos, de la permanencia en los cargos públicos de 6 años, que era un fuerte sistema presidencialista que heredamos de la Constitución de Estados Unidos como modelo, ¿verdad? Se reduce a 4 años. Y por supuesto, la reelección de Carlos Menem, ¿verdad? Recuerden que esta época de Carlos Menem va a ser la época de las privatizaciones de los servicios del Estado. Privatizaciones que se hicieron en una primera instancia por decreto y luego se convalidaron por ley, porque recuerdan ustedes que Menem no gobernó con la totalidad del Congreso a su favor. Tampoco se hizo demasiado problema por eso. Entonces, estos derechos de la tercera generación van a ser los que les voy a escribir acá, que van a tener que ver con la informática en su primera etapa de evolución, la consulta popular. ¿Esa de la tercera generación? Exactamente. Voy a ponerle acá tercera generación, porque los de la segunda ya quedaron plasmados en la reforma del 57. Esta consulta popular, esto de reducción de los cargos, del tiempo, con lo cual afecta también al sistema republicano, haciéndolo como más rápido, ¿no? Del tiempo de permanencia en los cargos. Y así todo nos parece un montón, 4 años. Sí. Es mucho. Sí, yo creo que deberían de ser reducidos a 4 años, porque teníamos un presidencialismo muy fuerte que venía, como les decía, de la Constitución de Estados Unidos. En ese tiempo, bueno, esto queda plasmado, lo pongo acá, reforma de 1994, la posibilidad de la reelección, y esto entendido como algo pedido por el mismo pueblo, ¿no? Incluso antes de la reforma del 94 se hizo una consulta por el sí o por el no de la reforma y ganó el sí, con lo cual se formó una convención constituyente en Santa Fe en 1994, la misma sede que fue sancionada la Constitución del 53. En ese sentido se siguió la misma inteligencia, ¿verdad? Claro que en esta etapa todavía no vamos a hablar mucho de ingeniería genética, manipulación genética. Vamos a hablar de figuras como el habeas data, que es la protección de los datos personales o privados de la persona. Miren que en ese tiempo fue un avance importante, aunque no se le dio tanta importancia como la importancia que tiene ahora, justamente por la manipulación de los datos que existe hoy por hoy en Internet, ¿no? Y que tenemos que estar cuidando esa situación. Los derechos de la cuarta generación, que todavía no están plasmados en una reforma constitucional, van a tener que ver con esta manipulación genética. Van a tener que ver con toda la tecnología de Internet. Y van a tener que ver con derechos nuevos.
Y ahora, más que nada, vamos a tener en cuenta que la pandemia, independientemente de los que crean o no en ella, pero la pandemia nos puso de vuelta y nos hizo confrontarnos, ya te atiendo, nos hizo confrontarnos con nuestras propias inseguridades y nos hizo confrontarnos con una nueva realidad que nos ha tocado vivir cuando el Estado gestionó esta pandemia. Y bueno, aparece la billetera virtual, aparecen plataformas todas virtuales para obtener las cosas, algo que quizás era impensado en la época del siglo XX, era impensado, o quizás algún adelantado sí lo pensó. Sí, te escucho. ¿Qué significaba Habeas Data? Habeas Data, protección de los datos privados de la persona. Era un recurso, por decirlo así, que pretendía proteger amparar, ahí está, los datos personales de la persona. Y esto porque esto de la era de la informática y la computación no es de ahora, o sea, viene con todo un proceso, ¿verdad? Hay personas que tienen Face desde hace 14, 15 años, por eso les digo que todo esto ha ido evolucionando y lógicamente la manipulación genética, que es la más preocupante, por lo menos en lo que a mí respecta, preocupante porque tiene un costado positivo, pero también tiene un costado negativo. Como todo, tiene sus luces y sus sombras. Entonces, cuidadito con eso. Entonces, derechos de la primera generación, que vienen de la Revolución Francesa, que viene la división tripartita del poder, ya no tenemos absolutismo, y esto de algún modo llega a Buenos Aires porque es una ciudad portuaria, y entonces va a ser siempre privilegiada por la ubicación geopolítica que tiene en el mapa. Incluso hubo un intento, cuando se restaura la democracia en Argentina, por ley hubo un intento de trasladar la capital federal a Viedma, Carmen de Patagones, durante la presidencia de Alfonsín. Pero ese fue un proyecto que no prosperó, pero sí hubo la intención de trasladar esa centralización que estaba toda en Buenos Aires, trasladarla a Viedma, Carmen de Patagones. Quedó en la nada. Ustedes lo pueden averiguar si quieren por internet, porque esto fue así y yo fui testigo, de algún modo. Los de la segunda generación, que como les decía, tienen que ver, quedaron plasmados en la reforma de 1957 y con el artículo 14 bis. Por supuesto que también la mujer va a empezar a votar, creo que en 1955, si no me equivoco. O sea, Eva Perón va a iniciar este movimiento de alguna manera, y en ese sentido tengo que ser justa, por decirlo así, porque sí que defendió los derechos de las mujeres y sí que de algún modo fue un referente para la mujer, para su liberación, dado que la mujer nunca estuvo muy bien posicionada jurídicamente ni socialmente a través de los tiempos. Hablo en tiempos antiguos, y fue conquistando derechos hasta la actualidad, en la que prácticamente varones han hablado conmigo, me dicen, no la voy a mirar porque tengo miedo de que vayamos a la comisaría. O sea, este es el país de los grandes extremos, ¿no? Yo creo que deberíamos de tener un poco más de equilibrio en las cosas. Tanto hombres como mujeres, o de la comunidad a la que pertenezcan, tenemos derechos, y obviamente que ese respeto de parte de la sociedad lo necesitamos todos, es decir, tanto los varones como las mujeres, hablando en sentido de, digamos, científico. No quiero herir susceptibilidades con las comunidades y demás, ¿no? O los colectivos.
Luego tenemos la reforma del 94, que es la última reforma de la Constitución Nacional, y no crean ustedes que no hubieron intentos para reformarla completa, ¿sí? La justicia sí se reformó de algún modo, aparte por causa de la pandemia, obviamente. La justicia también recibió su merecido, como se dice. Y las de la tercera generación, que son los que les acabo de explicar. ¿Se entendió esto? Lo he tratado de hacer lo más resumido posible para que podamos entonces continuar con el desarrollo de la unidad.